Hallo Daniela. Hallo, Profe. Wie geht's? Gut, danke. Und dir? Mir sehr so gut. Und dir? Sehr gut. Mir auch gut, danke. Danke. Okay. Miramos donde ayer interrumpimos. Tenemos aquí como tarea un montón de imperativos. Sí. Y lo que tú de momento tienes que hacer es decidir cuáles se dirigen solamente a Lina, Okay. cuáles se dirigen a Lina y Melanie. Sí, entonces a ustedes. Sí, entonces Okay. miras arriba en el diario y los buscas. Vale, profe. Profe, tengo una pregunta. Cuando yo hablo del verbo en imperativo, ¿es como si estuviera hablando para para la segunda persona? Sí, pues hay varios imperativos, ¿no? Hay el de usted, hay el de la segunda persona singular, tú, y hay uno para vosotros. Sí, ese es el tema. Por eso estamos separando esto, ¿no? No hay solamente imperativo para una persona, sino también para varias. Sí, es que bueno, pues ya lo hice, pero no sé si me quedó bien. Ok, no, cuéntame. Miramos cómo es. Seid nicht so faul, Line und Melanie. Line und Melanie. Schlaft nicht so lange, Line und Melanie. Line und Melanie. Deckt den Tisch, Den Tisch. Line und Melanie. Line und Melanie. Ja. Vergiss deine Hausaufgabe nicht. Bernice. Line. Nur Lina. Ja. Bringt den Müll raus. Bring doch auch mal den raus. Creo que solo Line. Bringt den Müll raus. Bringt den Müll raus. Bringt doch auch mal den Müll raus. ¿Tú crees que es solo Lina? Es que creo que esa es, o sea, es mi duda. Creo que Bring también sería para Line und Melanie, por lo que digamos, ella en esta parte está hablando, o sea, como en el primer párrafo, está hablando más que todo como a lo que se refiere hacia ella y Melanie, ¿cierto? Sí, sí. Entonces esa sería, Bring sería Lynn und Melanie. Sí, ok. También, pues tú ya sacaste la información por la estructura del texto, ¿sí? Yo también te recomiendo prestar atención en la terminación, ¿sí? Sacar la información también por la gramática. Allá tienes imperativos que terminan en T y tienes otros que no terminan en T. Räumt die Spülmaschine aus. ¿Quién sería? Okay, round in Lina und Melanie. Okay, Lina und Melanie. Und mach dein Bett. Eigentlich dein Bett, Line. Lina. Y ahora Muy sí bien. entendí bien, es que tenía esa duda. Sí, muy bien. Ok. Ahora después hablamos de la gramática, ¿no? Pero ahora hacemos otra tarea que
ya dijimos que sabemos. Imaginamos que lo contamos a un tercero, ¿sí? Contamos a nuestro amigo, a un amigo de Lina, ¿qué tiene que hacer ella? Y usando el verbo modal sollen, ¿sí? Entonces, sí, aquí el imperativo es, sei nicht so faul. Decimos, Lina soll nicht so faul sein. ¿Sí entiendes cómo es? A ver, Primero hacemos todo con Lina, ¿no? Si fueras solamente Lina y después lo hacemos con Lina y Melanie. Entonces, el primero sería, seid nicht so faul. Y yo digo, Lina soll nicht so faul sein. ¿Sabes qué es faul? Faul era... Faul, ¿no es Alma? No. ¿Cómo? No, faul, nicht. Pero que no me acuerdo, faul. Faul es perezoso. Ah, ok, ya. ¿Ok? No seas tan perezosa, Lina, ¿sí? La palabra faul tiene un doble significado. También significa pudrido. Sí, podría. Y los dos significados sí tienen algo que ver, ¿no? Si una persona está pudrida, quiere decir que no es trabajador, que no quiere hacer nada, ¿sí? Quiere la vida cómoda. Eso, Ya. sí hay una relación entre Sí se esos dos relaciona. significados, ¿sí? Faul sein, perezoso, no trabajador. Sí, ok, entonces schlaft nicht so lange. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo solucionas esto? Entonces, primero solo para Lina, ¿cierto? Sería Sí, Line, solo Lina. Line, Sol, Line, Sol, nicht so lange. Y falta el verbo, ¿no? El verbo principal. Ah, sí, perdón. ¿Tienes Line, Sol, Line, Sol, nicht so lange schlafen. Schlafen, okay. Line soll nicht zu lange schlafen. Deckt den Tisch. Ok, ¿y la otra forma? No, sí, otra vez así, igual. Ah, ¿no? ok. Line soll. Line soll, nicht so lange schlafen. Ok, eso ya tenemos. Deckt den Tisch. Line Sería soll. Line soll, den Tisch decken. Mhm. Muy bien. Vergiss deine Hausaufgaben nicht. Line soll deine Hausaufgaben nicht vergessen. Vergessen. Ajá, eso es Ah, un sí, verbo con cambia. cambio. Sí, un verbo con cambio del vocal E a I. Y otro pequeño detalle. La frase principal es: no olvides tus tareas. ¿Sí? No olvides tus tareas. Y tú dijiste, Lina no debe olvidar tus tareas. Pero tienes que decir sus tareas. ¿Sí? Porque son las tareas de Lina. ¿Sí? Es ya un poco más complicado esa frase. Entonces, inténtalo otra vez. Lina soll. Pero ahí sería con deine. No, no es con deine, porque ya no son tus tareas, sino la de ella. Seine. Seine, sí, ella sería un chico. Entonces sería ihre. Ihre, ajá, ihre Hausaufgaben. Bueno, entonces sería Line
Line, Line ihre Hausaufgaben nicht vergessen. Okay, faltaba solo el verbo modal. Line soll ihre Line soll. Hausaufgaben Ja. nicht vergessen. ¿Sí? Mhm. Es ist Ja. es ist un poco más largo. Mhm. Bringt den Müll raus. Es otra vez más fácil. Entonces sería Line soll den Müll rausbringen. Muy bien. Und räumt die Spülmaschine aus. Ah, ok. Entonces sería Line soll die Spülmaschine ausräumen. Muy bien. Ausräumen. Sie soll die Spülmaschine ausräumen. Und mach dein Bett. Sería Line soll Bet, no me acuerdo si es Bet era femenino masculino. Creo que es femenino. Line soll ihre Bett machen. Okay, das Bett neutro. Line soll ihr Bett machen, pero bien que lo pensaste, ¿no? Tú pensaste en esto, qué género tiene la cama y ya sabes cómo es, ¿no? Ya sabes cómo tienes siempre que pensar. Siempre piensa en el género, ¿no? Eso es... no tengo que excluir. Te equivocas con este, sin embargo, es un avance porque estás ya en el carril correcto que tú piensas en esas cosas. Y eso es lo que importa. Ok, danke schön. Ok, ya hacemos rápido eso con Line und Melanie. Sí, entonces son aquí, no son deine Hausaufgaben, sino die eso también leemos. Vergesst eure Hausaufgaben nicht, las dos, und macht euer Bett. Ok, empezamos con el primero. Yo lo hago. Melanie und Line sollen nicht so faul sein. Ok. Entonces, Line und Melanie sollen nicht so lange schlafen. Okay. Próximo. Deckt den Tisch. Line und Melanie sollen den Tisch decken. Melanie, perdón, Line und Melanie sería sollen eure. Cuidado. O sería o esa. En vez de sollen pongo eure. Eure dirías, si tú diriges directamente a ellas, ¿sí? Estás entonces en el modo de vosotros, ¿sí? Y vosotros tiene este pronombre posesivo eure. Ah, ya me acordé, sí. Pero ya hablamos de ellas, ellas dos, ¿no? Entonces me mantengo con ihre. Ajá. Entonces sería Line und Melanie. Line und Melanie sollen ihre Hausaufgaben nicht vergessen. ¿Sí dije sollen? Sí. Sí. Line und Melanie sollen den
Müll, raus, bringen. Super bien. Line und Melanie sollen die Spülmaschine ausräumen. Okay. Und Line und Melanie sollen ihre Bett machen. Es sí, es un poco, sí, más exigentes. Son varios, ¿no? Cada una tiene su cama. Entonces necesitas ya el plural de Betten. Sí, sería Betten. Ajá, sollen ihre Betten machen. Ok, súper bien, lo hiciste muy bien. Dankeschön. Entonces pasamos a la B, a la tarea 4C. No sé, B ya tenemos. Y allá tienes, es solamente un resumen, ¿no? Tú pones allá lo que ya hicimos, que ya aprendiste. Si dice aquí, por ejemplo, deck den Tisch, una persona, du, entonces dos personas, ihr, o dos o más, sería entonces ¿cómo? Lo que tú ya hiciste, ¿sí? Pero con el imperativo. Decken, Okay. decken es, Decken. es siempre el infinitivo. Y acá tienes el imperativo tú y acá tienes el imperativo vosotros. Ya. Ok. Entonces, para ihre sería denkt. Deckt den Deckt. Tisch. De Deckt den Tisch. Schlafen. Okay. Deckt. Schlafen sería schlaft. Schlaft doch nicht so lange. Okay. Vergessen sería vergesst. No, sí, vergesst tienes en vosotros, pero ya tenemos que solucionar tú. Ok. Para tú sería vergisst. Vergiss sin T, ¿no? Ya no hay T, vergiss. Sí, ese es un verbo súper irregular, ¿no? No son tan súper irregular. Ya te muestro cómo es la irregularidad y vas a ver que no es tan complicado. Sí, también necesitamos esto, que a veces hay cosas en la gramática que no son muy complicadas, que no son muy irregulares. Sí, y el imperativo es así. Está más o menos regular, fuera de una excepción. Ok. Ausräumen, räum aus. Sería round. Räumt, perdón. Aha, räumt aus, okay. Und es ist irregular, ser siempre es irregular, no hay salida de esto. Esto es ser y a ver, hay que aprender. Yeah. Ahí sería ihr seid. Seid. Ok. Bien. Muy bien. Entonces, yo te muestro aquí en el tablero cómo
como lo tenemos, primero miramos en español, ¿no? ¿Cómo es la conjugación? Yo usé aquí un verbo regular, hablar, y la conjugación yo hablo, tú hablas, él habla. Yeah. Nosotros hablamos, vosotros habláis y ellos hablan. Sí, el imperativo de la forma tú corresponde en español a la conjugación normal en la tercera persona singular. ¿Sí? Habla, tú. Cuéntame, habla. ¿Sí? Sí. El problema, ya, mira, y la forma vosotros termina en D, es Hablar. hablar. Eso tal vez conoces de películas, ¿sí? Sí. Aquí no se usa hablar. No, de hablar. Sí, pero en España sí se usa y se usa bastante. Sí, la gente Sí, habla los bastante españoles. así, están muy frecuente tuteando. Ujú. El resto, aquí en la persona usted, tenemos siempre el conjuntivo, ¿sí? Es una forma conjuntivo fuera de en la negación también, ¿sí? Si tenemos aquí, tú habla, no hables, ¿sí? Entonces tenemos aquí la E del conjuntivo. Usted no hable, no, Yeah. no hablemos, no habléis. Ese es el conjuntivo, sí, claro. No habléis, allá tenemos la E, y no hablen. Es regular, pero para un extranjero sí es raro que allá se aplica el conjuntivo, Sí. el subjuntivo, el Subjuntivo. el conjuntivo no hay en español. Sí, entonces hable, usted hable y hablemos, hablad. Hablad no es conjuntivo, es una forma aparte, ¿no? Que no hay otra. No Yeah. hay otra igual, ¿sí? Y hablen también es subjuntivo. Sí, en alemán, primero en la negación no tienes que hacer nada porque no hay otra forma para la negación. O sea ¿Sí? que es más complicado en español. No, sí, mucho más. Mira, ya miramos con un verbo regular, comen, y tú ves aquí abajo, esos son los 4 imperativos, ¿sí? Y el de la persona, nosotros, ni siquiera, eso no se usa frecuente, ¿no? Y aquí en usted singular, no hay nada, no tenemos en alemán usted singular. ¿Sí? Usted en alemán siempre es plural. ¿Sí? Yeah. Si tú te diriges a una persona en forma usted, la hablas en plural, como que También fueran la estoy, o varios. sea, ¿Sí? funciona para ambos casos. Sí. Entonces tienes aquí comen, ich komme, du kommst, kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. ¿Sí? En el du usas la raíz del verbo. Sí, creo que ya una vez tratas de explicarme esta parte, ¿no? Cuando lo vimos solo para, no para tú, sino usted. Sí, Alcanzaste a mostrarme la tabla. sí, te mostré la tabla. Pero un poco cuidado, porque hay una excepción. Si este com normalmente es la raíz, ¿no? En todos los verbos regulares y también una cantidad de los verbos irregulares, tú sacas el imperativo tú en esa forma, ¿sí? Que solamente eliminas el en y ya lo tienes. Pero hay excepciones, profe. Sí,
pero no son muchos. Sí, son los verbos irregulares como ser. Sí. Y hay verbos que tienen la irregularidad del cambio de la E a la I. ¿Sí? Sí. En este caso, tienes que aplicar la irregularidad. ¿Sí? Yeah. Kommen wir, eso es exactamente wir kommen, pero al revés. ¿Sí? Entonces, si tú tienes aquí wir kommen, dices kommen wir. Y tienes el imperativo. Sí. ¿Sí? Y el imperativo usted, lo mismo, kommt. ¿Sí? Ihr kommt. Y el imperativo es simplemente kommt. Y el ir aquí tenemos en paréntesis porque no se dice. ¿Sí? No se utiliza casi. En el caso, mira, en el caso du y ir, tú Yeah. y vosotros, no se usa el pronombre. ¿Sí? Tú dices simplemente com. Com significa ven, ven. ¿Sí? O si son varios, dices kommt. ¿Sí? Melanie y Lina kommt. Vengan. ¿Sí? O entonces, venid. Venid sería la forma Venid. correcta. ¿Sí? Sí. Ustedes dos, venid. Y el de usted conocemos también, entonces tú usas Hablen. aquí el sie. Y Comen, sí. allá sí dices el pronombre. Kommen Sie, kommen wir. Ok, cuando está entre paréntesis no digo No se utiliza. Yo el lo puse pronombre. allá para que tú lo relacionas con la Ok, persona, ¿sí? sí, Pero no se utiliza, ya ¿sí? entiendo. O sea, en las dos únicas que lo utilizo es para vía y con sí. Ajá. Entonces Sí. también mejor rayarlos, ¿no? Es la información para que tú sepas qué Ya. imperativo es, pero no se utiliza, ¿sí? Ok, no se dice. Entonces tú tienes allá esos 4 imperativos y el único, la única excepción es, ves tú, tú puedes ver que es muy fácil, ¿no? El único diferente es el tú, donde Es el tú. simplemente usas la raíz y los otros solo se convierte la persona con el verbo y en el vosotros ni siquiera se usa el verbo, ¿no? Tú usas Sí, acá el verbo, el pronombre, ¿no? Tú usas allá el verbo y no más, ¿sí? El verbo conjugado y no dices pronombre ni nada. no digo pronombre. Profe, y por ejemplo, para decir nosotros, por ejemplo, nosotros no hablamos, sería comen vía nicht. Kommen wir nicht, so, así se niega, ¿sí? Ok. El nicht al final, ¿sí? Ajá, komm nicht. Komm du nicht. Mm, Profe, no sé si usted de pronto escuchó y qué vergüenza. Una vez que el presidente de acá de Colombia, en un discurso dijo, creo que se había muerto no me acuerdo muy bien, el ministro de Defensa, no, sí, creo que sí. Y él dijo en su discurso, así lo querí. sí, sí. Yo, Qué yo también leo pena. Facebook y yo vi la burla. La Uy, burla no. pues sí, qué vergüenza, ¿no? Pero yo No, creo que Maduro hizo cosas peores, ¿no? no, el de nosotros también lleva ahí la delantera. También está buscando tener el primer puesto o cuando dijo, no sé, esto me acordó eso. Pero O pues, que Daniela, lo que pasa es que en Colombia no cuenta para ser político, no sí, tener cuenta estudios no cuenta la educación, sino la plata. Sí, eso y es, para todo, profe. O sea, eso por es- ejemplo, digamos, en mi carrera, pues yo ya casi termino mi carrera, ya estoy haciendo la tesis, pero digamos,
cuando están haciendo una obra, uno no ve ingenieros, solo ve técnicos. O sea, lo hacen con el fin de pagar menos. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, es complicado, acá en Colombia es muy complicado. O bueno, pues la otra también era cuando él dijo, el presidente en otro discurso había dicho con P de Colombia. No sé si usted lo escuchó. Con P de, sí, también. Pero ¿qué Ay, quiere no. decir? Con P de Colombia. Sí, pero o sea, él quería decir con C de Colombia, pero él se equivocó. Él dijo P de Ya, Colombia. ya. Todos dicen Colombia, ¿no? Sí, por eso es Sí. que decimos que estamos es en Colombia y en ninguna parte está la P. Pues no sé, un presidente tampoco es perfecto, ¿no? Esas cosas, la verdad, yo miro las personas, incluyendo el presidente, en sus acciones, ¿sí? Y las acciones me indican si es buena persona o no. Y, y si hace errores pues eso también es una información, ¿no? Si uno hace errores de gramática que son graves, entonces también significa algo, ¿no? Pero Claro. por fin, las acciones son los que cuentan, no tanto las palabras. Y Sí, las sino lo que acciones se hace. no me convencen la verdad de este gobierno, menos No, en pero la pandemia. Eso es muy pobre que están haciendo, pero pues no tenemos otro, ¿no? Es así. no, no hay más opción. Sí, ese es un problema. Y la alternativa, mira, los uribistas siempre, parece que en Colombia hay solo petristas y uribistas, y los dos extremos no son la solución para Colombia. ¿Sí? Petro tampoco es, ojalá viene en un futuro alguien moderado, ¿sí? Sí. Moderado de centro que sepa también unir esas dos posiciones extremos, ¿no? Porque yo veo que los colombianos son Son, muy sí, polarizados, ¿sí? Si tú estás en una discusión y no eres totalmente uribista, entonces empiezan a enojarse, a sí. alterarse, ¿sí? O al contrario, Y en la misma si tú familia no pasan eres esas cosas. petrista y estás hablando con petristas, entonces es lo mismo. Y yo no veo casi nada dentro de esos dos extremos, ¿no? Y No, es que no hay es mucho. algo que en Alemania, por ejemplo, la gran mayoría es centro, ni super derecha ni super izquierda, ¿sí? Y hay superderecha y superizquierda, ¿sí? Hay también partidos que quieren volver al comunismo, al socialismo y esto, pero son pequeños, no tienen mucho que decir, ¿sí? No Ya. son tan grandes. Y también hay los derechos con su racismo y no queremos extranjeros y todo esto, pero no son grandes, ¿sí? No, no es Entonces, mucho. son grupos Muy más o pequeño. menos pequeños, pero aquí en Colombia veo que eso es el único que hay, ¿sí? El único que hay es extremistas en los dos lados. Y la verdad, Colombia merece una política moderada que Sí, algo sirva mejor. igual para los ricos que para los pobres, ¿sí? Y no tanta polarización. Sí, un presidente que sepa conjugar el verbo, Sí, eso, ¿no? lo más importante. ¿Qué dijo Bení? No, yo Así lo querí. querí, sí. Sí, porque querer termina en ER y Pudo haber dicho así lo quise, o sí, sí, es o así irregular, lo ¿no? quería. Es un verbo Sí, hay muchas quería o formas. quiso, ¿no? Quería o Ujú, quiso, uno de los dos. Sí, sí, qué pues, pena. pobrecito, ¿no? Y él dijo algo cuando salió él corrigió o dijo algo, no.
Ojalá. No, él no dijo nada, él ya Mejor, ni siquiera se dio cuenta de su error. Si te pasa algo así, mejor no digas nada, seguir con... Uy, sí. Ok, bueno, los imperativos, ya los conjugamos. Bueno, y lo mismo pasa con sprechen. Aquí es Sí, cuando mira, cambia. entonces allá tienes la excepción, ¿no? Esa es la Ya. excepción. Si tú tienes aquí un cambio en el vocal de la E a la I, y tú sabes que tenemos bastante verbos que son así, ¿no? Como Ya. sprechen, helfen, geben, ich gebe, du gibst, er gibt, ich spreche, du sprichst, er spricht, ich helfe, du hilfst, er hilft, etc. Ujú. En este caso, el imperativo tú no es simplemente la raíz. No, Ok. es como la raíz, pero con este cambio, ¿sí? Entonces tú tienes aquí, no tienes sprech, sino sprich, ¿sí? Eso es importante, Listo. que Ujú. allá tú tienes este cambio. Y mira, tú recuerdas que también tenemos verbos donde hay otro cambio en la raíz, un cambio de vocal. Ich fahre, du, ¿recuerdas? Du fährst. Du fährst. Du fährst. Und er fährt. Así, long, loud. ¿Sí? Y después sigue regular. Wir fahren. Fahren. Ihr fahrt. Und Ujú. sie fahren. En este cambio queda todo regular. ¿Sí? Entonces, el imperativo es... Imperativo ahí sería. Sácalo el imperativo de tú. ¿Cómo sería? Sería. Pero ahí, digamos, aplicaría con la raíz o ahí cambia. Sería far, fa, Fahr. fa. Así. Sin el Y umlaut, ¿sí? no es fair, no es así. ¿Sí? Entiendo. Entonces, tú tienes esa irregularidad de que la hablamos aquí en sprechen, esa tienes solamente en los verbos irregulares que tienen el cambio de la E a la I. ¿Sí? En los otros, donde hay un cambio de vocal, sacas simplemente la raíz y haces como siempre en todos los verbos regulares. Ok. Esto es importante saber que allá no tienes que hacer nada más. Si sacas la raíz y tienes el imperativo de la forma tú. Ya. Las formas sein und haben tienen formas irregulares, como siempre, ¿no? Ser y haber siempre es irregular en todos los idiomas. Esto es así. Entonces, miramos cómo son. Como es el imperativo ser en español, tenemos allá sé, sí, yo lo confundiría con saber, con yo sé algo, pero no es el imperativo de ser. Ok. Y sea, entonces estamos aquí otra vez normal en el subjuntivo, sean, no sea, no seas así, no sea, seamos, seáis y no sean. Esto está más o menos descomplicado
porque es simplemente el subjuntivo, ¿no? Y sed en vosotros. Sí. En alemán, sein, tenemos el imperativo tú, sei, esto es regular, solo sacamos la raíz, ¿no? Quitamos la n y tenemos sei. Pero aquí seien wir, y eso no es regular, ¿no? Ya tenemos sind. Ya y cambió. Y sind no es ningún imperativo. Esto otra vez regular, ihr seid, ¿sí? Seid ihr, und si eso irregular no es sie sind oder sind sie, sondern seien sie. Entonces, este seien es irregular. Eso hay que aclararse, que en el verbo ser siempre hay algo, ¿no? El verbo ser siempre tiene unas sorpresas. Sí. Y haben. Haben también tiene sorpresas. Creo que no. Haben es. Sí, tal vez. Esperamos. Espera. Profe, pero pues en los que estabas explicando sí me quedó una pequeña duda en... Sí, claro. Ah, ya entendí. No, sí, ya. Es que estaba confundiendo el imperativo con la conjugación normal. En vergessen. Porque, por ejemplo, para el do lo que yo estaba haciendo era vergisst. Pero solamente está la S, ¿cierto? S, o sea, vergisst, sin la T al final. En vosotros. En do. No, en du dices vergiss. No agrega T. No tiene T, ¿no? Es mira, es la raíz, pero con el cambio, con la irregularidad. ¿Sí? De la E a la I. Ah, sí. Sí. El imperativo tú solo puedes recordar saca la raíz, pero si es un verbo que tiene la irregularidad de E a la I, entonces aplícala. ¿Sí? Ok, en la misma raíz. Sí, en la misma raíz. Ok. Eso así puedes hacerlo, ¿no? Y aquí tenemos el presente, el imperativo haben, hab, regular, haben wir, regular, habt, también regular. Regular. Haben Sie. Entonces, haben está regular, ¿sí? No tiene, en el imperativo no tiene nada especial. Sí. Yeah. Sein tienes que aprender. Y, de memoria. Y esa palabra, esos verbos que tienen la irregularidad de la E a la I, eso tiene una excepción y el resto está muy regular y bastante fácil, ¿no? No es muy complicado esto. Tal vez en el inicio hay que pensar un poco, pero después esas cosas van automáticamente. Yeah. Entonces, ¿qué hacemos? Practicamos un poco con las actividades del Bildlexikon. Y decimos que estamos tuteando y tú me das órdenes. ¿Sí? Okay. Tú dices que tengo que sacar la basura. Sí, imaginamos que somos una pareja vieja peleando por todo y tú mandas. Sí, entonces tú mandas
y tú me dices qué tengo que hacer. ¿Sí? Ok, En tuteándonos. ya. Eso, profe, ¿me estás compartiendo pantalla o estamos viendo la página de Leo? Müllabfall rausbringen. Y lo utilizo con, por ejemplo, con sol, con solen. No, el imperativo. ¿Sí? Simplemente el imperativo. Tú das Ok. ya directamente una orden, porque claro, tú puedes decir, du sollst den Müll rausbringen, sí, pero así no usas el imperativo, y la idea de momento es entrenar el imperativo. Si tú una vez tienes problemas en una conversación de sacar el imperativo, entonces puedes hacer también lo con sollen, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Pero también se entiende como una orden. Du sollst den Müll rausbringen. Sí, pero dime aquí, y mira, y tú puedes intentar de hacerlo amable, ¿no? Que no, aunque tú das órdenes, puedes decir aquí, bring. Ahí sería bring, Bitte bring, den bitte. Müll Ya. raus. Ok, allá agregas un bitte y así pierde la exigencia. Pero sigue siendo una orden. Sí, es todavía una orden, ¿no? Y depende también del tono de voz. Entonces también es fuerte, ¿no? Y si lo quieres hacer menos fuerte, usas la palabra können y haces una pregunta, ¿no? ¿Kannst du den Müll rausbringen? Pero esos ya no son imperativos, ¿sí? Es también algo, una orden, pero amable, ¿no? Tú dices, ¿puedes sacar la basura? ¿Sí? Pero eso no queremos decir, saca la basura. Por favor, ¿sí? Por favor. Saca la basura, por favor. En alemán pones el bitte allá después del imperativo. Después del imperativo. Ya, ok, entiendo. Entonces, por ejemplo, para la siguiente sería der gebieter Tisch. Den Tisch. Den Tisch. Sí, acusativo, ¿no? Aplica aquí siempre el acusativo. Si es masculino, por eso tenemos aquí también los puntos. Sí, que te dicen en qué género estamos. Sí. Deck bitte den Tisch. Muy bien. Geschirr spülen. Sería es regular, irregular. Entonces sería ahí lo separo. Sería bast. ¿Sí sería bast? Estás tuteando en el singular. Entonces, saca la raíz, no más. Bash. 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 Ok, bash. Bash beta. Bash beta. Spülen. No, son dos posibilidades. Si spülen oder abwaschen, uno de los dos. Ok, entonces sería Bash beta spülen ab. Ok, mira, las posibilidades que tú tienes aquí son, tú puedes usar dos términos. Sí. Spülen oder Geschirr abwaschen. Sí, una de las dos. Te decides y la otra ignoras totalmente. ¿Sí? Entonces, si tú ya estás en abwaschen,
No hablas Sería más de spülen. Okay. listo. Bueno, gracias. Wasch Tendría bitte. wash bitte ab. Wasch bitte das Geschirr ab. Das Geschirr, usa el artículo. ¿Sí? Artículo en acusativo. Sí, das Geschirr neutro. Entonces no hay cambios, pero estamos en acusativo, sin embargo. ¿Sí? Wasch bitte das Geschirr ab. Muy bien. Ahora abtrocknen, Geschirr abtrocknen. Ja, troch. Sería troch. Troch bitte das Geschirr. Ja. No, falta algo. Falta el prefijo. Ab. Trockne bitte das Geschirr ab. Si un verbo termina ya en N, entonces la raíz sacas con la E, ¿no? Porque tú no puedes decir trocken. Trocken bitte das Geschirr ab. ¿Sí? Entonces, en este caso, SAE sí se pronuncia. Trockne bitte das Geschirr ab. Entonces, sacas la raíz solamente quitando la N. Okay. Wäsche waschen. Waschen. Entonces sería wash. Entonces wash bitte. Ay. Wash bitte die Wäsche. Super. Wäsche aufhängen. Sería hang. No sé, hang. Hang. Ahí iría con la A a un lado, ¿cierto? ¿Hang? Sí, claro, se queda así. Ok. Hang bitte die Wäsche auf. Wäsche auf. Okay. Und bügeln. Profe, si no tiene género. Ah, ok. Queda así nada Porque más. no hay sustantivo. No hay más sustantivos, ¿verdad? Sí. Entonces sería bitte. No, mira, la raíz es eliminar en o n, sí, del verbo. Bügeln no termina en en, entonces solo puedes quitar eliminar la n, ¿sí? Entonces, lo que queda para el imperativo es bügel. Bügel bitte. Y ya. Ok, bügel bitte. Die Wäsche, das Hemd, ¿no? Lo que sea, die Hose. Ya. Y ahora, Spülmaschine ausräumen. Entonces sería Roim bitte die Spülmaschine aus. Super. Bad putzen. Sería putzt bitte das Bad. Yo escuché una T, sí, putzt, y eso sería plural, ¿no? Vosotros, Sí. en du solamente dices putz. Putz. Ah, sí. No agregas ninguna T, ¿no? Ja. Putz bitte das Bad. Putz. Fenster putzen, plural. Son Okay. varias ventanas. Entonces, Fenster. Sería putz bitte das Fenster. Das Fenster, si es uno, y Entonces Fenster, si son varias, putz bitte die Fenster. Die Fenster. Okay, Boden wischen.
Entonces, Bish Vita, den Boden. Super. Aplicaste bien el acusativo. Muy bien. Staubsaugen. Staubsaugen, verbo separable. No tiene el punto, olvidaron allá el punto, pero es separable. ¿Y hasta dónde va la separación? La separación es, espera, es Staub, ¿no? Staub y saugen. Staub y saugen. Entonces sería, a ver si lo puedo. No, allá no está. Allá. Ok. Staub. Entonces sería Saug Vita, Staub. Muy bien. Saug bitte Staub. Okay. Punto, ¿no? Ja. Und sería Räum. Räum. Okay. Räum bitte das Zimmer auf. Okay, räum bitte das Zimmer auf. Und mach bitte das Bett. Okay. Ya estás bien entrenada y hacemos todo esto también con usted. Sí, otra ronda aquí. Ya estamos en modo usted. Ah, pero usted es más fácil, ¿no? Usted es fácil porque es el infinitivo. Sí, solo conviertas la orden. Sí, tú empiezas con el verbo. Después viene sie. Después viene el bitte. Y después viene la cosa, ¿sí? Entonces, en este caso, bringen Sie bitte den Müll raus. Ah, ok, espera, pero me pongo un ejemplo. Ok, entonces, sería bringen Sie ahí están las dos opciones, ¿cierto? Mul o Abfall, ¿ya? No, una de las dos, ¿sí? Sí, es una de las dos. Sí. Ok. Bringen Sie bitte Abfall raus. Den Abfall raus. Der Abfall raus. Ay, sí. Ya. Ahí sería den. Den Abfall raus. Den Abfall raus. Decken Sie bitte den Tisch. Okay. Perdón. Waschen Sie bitte waschen Sie bitte das Geschirr ab. Siguiente. Trocknen Sie bitte das Geschirr auf. Waschen Sie bitte das Wäsche. Die Wäsche. Die Wäsche. Ah, sí, die Wäsche. Hängen Sie bitte die Wäsche auf. Bungeln Sie
bitte. ¿Ya? ¿O me falta algo más? Sí, bitte. Ok, y los últimos estos hacemos ya en vosotros, en la persona vosotros. Entonces tú te diriges a dos personas que estás tuteando. Pero entonces vosotros ya es, no, es horrible. No, eso es muy fácil porque es la misma forma, ¿sí? Es lo mismo, ¿cierto? Sí, si tú dices, ihr räumt die Spülmaschine aus, entonces solo eliminas la persona, el pronombre, y dices, räumt die Spülmaschine aus. Es la forma más fácil, porque tú solo tienes que, tú conjugas, pero tienes que eliminar el pronombre, ¿sí? Entonces, ya entendí. ¿Sí? Sí. Entonces, no... Pero me mantengo con el bita, ¿ya? Entonces sería, por ejemplo... Sí, claro. Bitte también podemos usar. Mira, si es aquí, ihr, vosotros, räumt die Spülmaschine aus, ¿sí? Entonces, ya lo que hago es borrar esta persona y agregar allá bitte. Räumt bitte die Spülmaschine aus. Y ya, no más. Ya, ok, entiendo. Entonces sería räumen bitte. Räumt bitte Spülmaschine aus. Bad putzen. Bad putzen. Entonces sería... Ok. Sería put. Sí, sería put, profe. No te entiendo bien. Sería put. Putzt con T. Putzt. Ay, sí, putzt. Bitte das Bad. Ok. Bueno. Putzt bitte das Fenster. Wischt, no sé si es así. Wischt. Wischt bitte den Boden. Ok. Ahí sería out. No. Saugen, ¿no? Ay, sí, perdón. Saugt. ¿Sí es out? Sí. Saugt bitte Stau. Super. No, Stau. Ya. Räumt bitte das Zimmer auf. Und macht bitte das Bett. Super. Muy bien. Yo veo que tu cabeza está caliente de tanto pensar. Sí, pero eso está bien para entenderlo una vez, cómo es, ¿no? Es con este imperativo. Y menos mal no es el tema más complicado. Obvio que hay que aclararse la gramática y todo esto, pero por fin no hay tanto que pensar en el imperativo. Estás muchas veces en un caso acusativo. Sí, entonces sí hay que aplicarlo si tienes un artículo masculino, tienes que ponerlo en el acusativo, pero el imperativo mismo realmente no es tan complicado. Ya. Pero ¿cuál es el tema más complicado? Lo de los 4 casos, ¿cierto? Para mí es eso. Eso es, sí, eso obvio es complicado. Las cosas que molestan en alemán son
creo principalmente los 3 artículos, que tenemos 3 artículos. Son 4 casos. muy diferentes con los artículos en español. En español, la mesa, en alemán, el mesa. ¿Sí? El mesa. Sí, entonces eso hay siempre de la memoria aprender. La segunda cosa, el plural con sus 9 formas de formación, donde no hay mucha regularidad. Entonces, sí, eso es también algo que toca aprender de la memoria. Verbos irregulares, como siempre en todos los idiomas, y los casos, ¿sí? Porque los casos tienen efecto a los sustantivos, a los artículos y también a los adjetivos. Esto es algo que todavía no hicimos. Entonces, los casos tienen un efecto muy grande, ¿sí? Entonces, es un tema primero importante y segundo bastante cosas que aprender, ¿sí? Los casos sí son difíciles, pero mira, en el ruso tienes como 7 casos. Uy, no. ¿Sí? En No, y latín, aparte la escritura. en latín son 5 y el quinto caso, el ablativo, también tiene un uso muy variable. Y se usa es un poco como, parece un poco al dativo, pero con más variedad, ¿no? El dativo usas con tal preposiciones, en tal situación, y el ablativo en latín es algo como un caso universal que se aplica en muchas situaciones, pero diferentes, ¿sí? Es súper difícil. ¿Sí? El alemán es difícil por los casos, pero hay idiomas que tienen más casos y la aplicación de los casos más complicada, ¿no? Entonces, el alemán en este sentido, Es más al fácil. menos comparado con el inglés, es más complicado, ¿sí? En el Sí, sentido con de el los inglés es casos, más complicado. es Pero más. me parece más fácil o sea, aprender la pronunciación en alemán que en Sí, inglés. sí. Porque en inglés cada palabra es diferente. En inglés prácticamente tienes que aprender cada palabra con su Sí, con su pronunciación. pronunciación. Y yo ya leo y escucho hace mucho inglés y siempre si me ocurre una palabra nueva, no sé cómo se pronuncia. Entonces, la tengo que buscar en el internet y pronunciar. Sí, entonces cada idioma tiene su especialidad y unos tienen el problema en la pronunciación. Sí, yo también hasta hoy tengo cosas difíciles en la pronunciación del español. Pero el alemán tiene la pronunciación al menos regular, ¿no? No es tan irregular, ¿no? También hay cosas que son difíciles, palabras que tienen muchos consonantes y donde tienes 7 consonantes y un vocal, sí que es complicado, pero con un poco de entrenamiento se puede, ¿no? Y bueno es que normalmente está muy regular la pronunciación. Si tú ya conoces las reglas, entonces con esas reglas estás normalmente bien, fuera de unas excepciones. Ya, sí, eso es cierto. O sea, como que cada idioma tiene lo suyo, ¿no? O sus ventajas Sí, o sus desventajas. así es. La próxima seguimos con la tarea 7. Que se trata de esos compartimientos de pisos, de esas uniones de vivienda. Y vamos a leer un texto, vamos a aplicar imperativos, los imperativos que ya
aprendimos, pero de momento ya quería volver al examen, sí, terminar el video del examen. Y también imprimí las tarjetas, sí, para que podamos entrenar un poco, pero primero seguimos analizando lo que hacen en esos dos. Yo creo que solo hay esos dos vídeos de ejemplo de exámenes, ¿no? ¿Hay más? ¿Para el A1? ¿Para el A1? Sí. Creo que no, profe. Espera, a ver. Por eso, ¿no? Entonces hacemos esos dos. Pero ya los analizamos muy bien, ¿no? Ya te dije muchas cosas que son errores que no debes hacer o lo que te recomiendo hacer. Y entonces, si ya entrenamos también un poco, creo que vas a estar bien preparada para el examen. Obviamente, sigues aprendiendo y repitiendo los vocablos, ¿sí? Esa es la clave, porque mira, si te muestro esa tarjeta y tú no puedes decirme qué es, entonces tienes un problema. Guten Tag. Guten Tag. Esa. ¿Qué es? Dime la palabra. Ein Stuhl, ok. Sí, eso tiene, ese vocabulario básico necesitas, sí. Sería muy incómodo en este examen tener una tarjeta donde ni siquiera sabes la palabra. ¿Sí? Entonces, eso es algo que te recomiendo mucho, aprender la lección del Goethe, ¿no? Con esos 700 vocablos. Creo que eran 800. 800? Sí, puede ser, ¿no? Pero pues haces cada día 80, entonces en 10 días los tienes. Los tengo, sí. Cada día 80 y después empiezas a repetir y todavía tienes un mes, ¿no? ¿Cuánto para el examen? Como 23 días. ¿13? No, 23. Es el 7, profe. El 7 de mayo. Sí, porque estaba pensando en presentarlo el 7 o el 13, pero el 13 ya tengo una sustentación ese día, entonces me tocan el 7. El 7 de mayo, ok, son 20 días, entonces yo te digo, ponte en los vocablos. Sí. Y obviamente hacemos ya también la simulación del examen, pero el vocabulario es esencial, ¿sí? Si tienes este vocabulario bien presente, la gramática ya estás bien con esto, ¿no? Yo no me preocupo tanto, pero el vocabulario tienes que tener porque en el audio también, ¿no? En el examen de escucha van a usar ese vocabulario. Entonces tú aprendes, ponte las lecciones de 80 vocablos, haces 10 días intensivamente, cada día una lección de 80 y después los otros 10 días que tienes repites estos vocablos y ya te enfocas más en el vocabulario del Goethe, no tanto en lo de Menschen. Menschen, si tú tienes más tiempo, estudias también con los vocablos de Menschen, ¿sí? Pero de momento diría que para el examen los de Goethe tienen prioridad. Ya. Ok. Shop is shop is the so in the Sonntag. Okay, danke schön. So,
Was hast du gemacht Wochenende? Sport oder? Das war der zweite Teil. Und nun kommen wir zum Teil 3. In Teil 3 sprechen Sie wieder mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. Sie haben eine Bitte. Pues en la parte 3, en Teil 3, Ujú. lo que tú tienes que hacer es pedir algo, ¿sí? Ya. En la parte 2, la idea es recibir una información. Sí, más que todo Sí. como entablar una conversación, ¿cierto? Sí, tú necesitas una información. Por ejemplo, ¿qué es tu comida favorita? ¿O qué te Ujú. gusta comer como desayuno? Entonces, no es tanto pedir algo, ¿sí? A veces tal vez pides una información, pero el foco es la información, ¿sí? Ya. Tú necesitas saber algo. Ujú. Eso es la situación. Y en la parte 2, 3, pides que te den algo, ¿sí? Entonces, Ujú. si yo te muestro esa tarjeta, necesitas una silla, ¿sí? Ujú. Tú estás en Ya. tal lugar en el colegio o ¿Creo que me escuchas? Yo escucho, ¿sí? Ok, por ejemplo, yo podría decir, por ejemplo, wo finde ich der Stuhl? Wo finde ich einen Stuhl? Einen Stuhl. Eso puedes hacer, pero mejor sería enseguida pedir esa cosa, ¿sí? Que tú dirías, können Sie mir einen Stuhl geben? Ok. ¿Puede usted darme una silla? ¿Sí? Ujú. Porque si tú preguntas, ¿wo finde ich einen Stuhl? Es correcto, vas a tener tus puntos y todo, ¿no? Pero estás ya otra vez en el modo de pedir una información, ¿sí? Ujú. Y yo entiendo este examen más así que tú pides la cosa que está en la imagen, ¿sí? Ok. Pero obviamente a veces no siempre es posible, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esa tarjeta. Ya. No es la idea pedir ahora el cigarrillo, Sí. ¿sí? No, tú tienes que pedir a alguien que apague su cigarrillo, ¿sí? Ujú. Eso es el Ya. plan en esa tarjeta, ¿sí? Entonces tú no puedes tampoco aplicar siempre lo que dije, que pides la cosa que está en la tarjeta, pero, por ejemplo, aquí supongo que no es la idea pedir un reloj, sino la hora, ¿sí? Puede ser más bien la hora. Aquí tienes que O, pedir la hora. o también podría decir, por ejemplo, cuánto cuesta. O queda mejor la hora. Pues Ah, ya esta entendí. es una información, pero tú quieres pedir algo, ¿sí? Sí, El sí, sí, plan sí. es pedir algo. Y la hora es también una información, ¿sí? Entonces sí hay tarjetas donde está un poco dudoso cómo hacerlo, ¿no? Pero sin embargo, intenta de separar bien esos dos tipos de tareas, que en la primera pides una información y en la segunda pides la cosa si se puede, ¿sí? Pero si no es lógico, como en este caso, pedir a alguien que para darle el reloj, ¿sí? Ujú. Es más la intención de esa tarjeta pedir la hora, ¿sí? Saber la hora. Entonces, eso es lo que te dije la última vez, que las tarjetas no siempre son muy consecuentes en este tipo de las dos tareas, ¿sí? Hay unas tarjetas que quieren también que pidas informaciones, ¿sí? Wir geben Ihnen ein Beispiel.
Evelyn, hast du bitte ein Glas Wasser für mich? Aber gern. Bitte schön, danke. Ok, la tarjeta que ella tenía, yo también la tengo acá. No, sí, acá. ¿Sí? Daniela? ¿No te escucho? Daniela? ¿Me escuchas? Sí, ya sí. Esa es la tarjeta, ¿no? Ya. Un vaso de agua. Es muy fácil, entonces tú puedes decir, ¿qué dirías? Tú necesitas un vaso de agua. Ok, podría decir, geben Sie bitte eine Wasserglas? Ok, geben Sie mir, Mia a bitte. mir, bitte ein Sí. ein Glas Wasser, ¿no? Ein Glas Wasser, ein Wasserglas. Es entendible, ¿no? Te van a entender, pero la palabra correcta sería ein Al contrario, ¿cierto? Wasser. Sí, ein Glas Wasser, ein Glas Saft, ein Glas Coca-Cola, ein Glas Bier. Sí, así se dice, ein Glas y después viene la bebida. Ok. Ok, ella usó el conjuntivo mit könnten. Eso para el A1 no es necesario. Tú puedes usar, decirlo también con können. Si no tienes que aplicar el imperativo, sino en esas preguntas que quieren ser amables, tú puedes hacer una pregunta usando el verbo modal können. Können Sie mir bitte ein Glas Wasser geben? Dar. ¿Sí? ¿Puede usted, por favor, darme un vaso de agua? Sí. Evelyn, hast du bitte ein Glas Wasser für mich? Ella dice, ¿hast du bitte ein Glas Wasser? ¿Tienes tú, por favor, un vaso de agua para mí? Agua. Sí, también es otra posibilidad. Si tú tienes varias posibilidades, yo recomiendo usar en esas tareas la construcción con el verbo modal können, ¿sí? También en modo usted, entonces no tienes que conjugar, dices können Sie, puede usted. Y geben, el verbo dar en alemán siempre viene con la reflexión, con el artículo posesivo, geben Sie mir, ¿sí? En dativo. Recuerda, geben es un verbo que requiere necesariamente el dativo. Geben Sie mir. Y tú estás en la construcción können Sie mir geben, ¿sí? Okay. Entonces tú aprendes este patrón. Können Sie mir tal cosa geben. Y con este patrón estás en la mayoría de las tarjetas bien, ¿sí? Ok, ahora miramos qué ellos hacen. Aber gern. Bitte schön, danke. Das sind die Karten. So, bitte beginnen Sie. Hallo, hast du einen Taxi für mich heute? Ja, ich rufe sofort ein Taxi für dir. Dankeschön. Hast du einen Löffel und Messer von mir? Okay, keinen Moment bitte, ich hole für dich ab. Dankeschön.
Entschuldigung Sie bitte, um wie viel Uhr ist jetzt? Jetzt ist 5 Uhr. Okay, danke schön. Bitte. Gut. Haben Sie einen... Kannst du dein Buch geben mir bitte? Ja, bitteschön. Danke. Ja, und noch eine Runde. Frühstücken am Samstag. Und probieren Sie noch einmal eine Frage. Sie frühstücken Perdón, Está- estaba buscando. So in der Tranquilo, profe. Sonntag. Okay, danke schön. So. Danke. Sprechen Sie wieder mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. Sie haben eine Bitte. Wir geben Ihnen ein Beispiel. Oh, danke. Das sind die Karten. So, bitte beginnen Sie. Hallo, hast du ein Taxi für mich heute? Ja, ich rufe sofort. Ok, en la tarjeta aparece un taxi. ¿Sí? ¿Qué dirías tú? Tienes estás en este examen y tu tarjeta muestra un taxi. Tú tienes que pedir algo. Daniela, no te escucho. ¿Ahí me escuchas? Ya sí. ¿Qué haces Ahí con puedo el- utilizar, pues lo que se me ocurre es Bofinde, no puedo utilizar la de Bofinde porque para que me pedir que me des, no creo, o sea, decir como, pues había pensado dos cosas, digamos Bofinde y Das Taxi, Sí. bufea, Das Taxi, perdón, Ujú. Das Taxi, o Sagen Sie mir, vielleicht ein Taxi, Ajá. Sí. finde. El primero es, en el primero estás pidiendo una información, ¿sí? Ujú. Yo, pues eso es lo que quiero aclarar. Tienes que pedir algo, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, con esa tarjeta del taxi, tú puedes pedir la persona con que estás hablando que te llame un taxi, ¿sí? La idea es pedir al otro algo, un favor, que te haga un favor, ¿sí? Okay, Y ese favor puede ser, tú puedes llamarme un taxi, por favor, ¿sí? Ujú. En español. Sí, puedes llamarme un taxi, por favor. Ujú. Y no es tanto en esa tarea preguntar dónde están los taxis o dónde encuentro un taxi, porque debes pedir algo y que no sea necesariamente una información, ¿sí? Esa es la tarea anterior. Allá puedes hacer esto. Entonces, la idea es que alguien te llame el taxi. ¿Cómo lo harías en alemán? Podría utilizar können. Sí, ¿Ya? claro. Können Sie mir bitte ein Taxi anrufen?
Eso. Können Sie mir bitte ein Taxi rufen? En este caso, Ah, solo sí, rufen. pero ok. anrufen está muy bien, ¿no? Te entienden. Können Sie mir bitte ein Taxi rufen? Súper bueno. Con esa respuesta hubieras conseguido tus puntos, ¿sí? Ok. Taxi für dir. Dankeschön. Das, ja, ich rufe sofort ein Taxi für dir. Okay, y ella dice, ja, ich rufe sofort ein Taxi für dir, ¿sí? Es für dich, aplica acusativo allá en el pronombre posesivo, pero bien, ¿no? Se entiende bien, ja, ich rufe sofort ein Taxi für dich. Sí, yo llamo enseguida un taxi para ti. Ya. Esa es la respuesta, ¿sí? La respuesta en esa tarea puede ser corta, ¿no? La respuesta no, tú a veces estás en la situación donde simplemente estás fingiendo, por ejemplo, con el vaso de agua, puedes hacer un movimiento que finges la entrega, ¿sí? Y dices, aquí tienes, ¿sí? Bitteschön, hier hast du es. Sí, más no necesario. En el caso del taxi, sí había la necesidad de contestar porque tú no entregas el taxi con la mano, ¿no? Entonces dices, ya, también puedes decir algo más corto, ¿no? Ja, sofort, mache ich. Ya, Sí, sofort. sí lo Ok. hago enseguida. Sí, lo hago enseguida. Ja, ich mache es sofort. Y Ich mache sofort. ya. Ok. Dankeschön. Das, hast du einen Löffel und Messer von mir? Okay. Ok, ella tiene, creo que también tengo esa tarjeta. Esa. Löffel. Ok. ¿Esos son cubiertos? Ajá, ok. ¿Qué dirías tú con esa tarjeta? Pero cubiertos es vestir o vestir. Ujú. Ok. No preguntas, sino soluciona simplemente la tarea. Ok. Können Sie mir bitte einen Vestir geben? Muy bien, muy bien. No es masculino, entonces es ein Besteck, ¿sí? Okay. Das es en acusativo, correcto, Yeah. pero no es masculino, entonces ein Besteck. Pero súper bien, así es, ¿no? Pide la cosa que está en la tarjeta. Sí es posible. Con el taxi es más complicado, Sí, pero no se lo hay, puedo. si tú tienes suerte, entonces también puede ser fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, con esa tarjeta, eso es un problema, ¿no? Allá tienes un radio y yo no creo que esa tarjeta quiere que tú pides este radio. Sí, es tal vez más pedir que bajen el volumen. Sí, Yeah. porque salen allá rayos de este radio. Parece que está fuerte el volumen. Entonces tú tienes que pedir que baje, alguien apague el radio o que El radio. baje el volumen, ¿sí? Esas son cosas más complicadas y sí te puede ocurrir algo así, ¿no? Puede ser que eso es pura suerte, cuál tarjeta tienes, ¿sí? Si es cierto, simplemente dices, können Sie mir ein Besteck geben? ¿Y la respuesta? ¿Qué dirías? Ja, ich mache sofort. Okay, ja, mache ich sofort. Mache ich sofort. Einen kleinen Moment bitte, ich hole für dich ab. Dankeschön.
Entschuldigung Sie bitte, um wie viel Uhr ist jetzt? Y ella tiene el reloj, ¿no? Ella tiene Ujú. aquí el Yo. reloj. ¿Dónde está? Esta. Yo. Y ella hace lo mismo, ¿no? Ella pide lo que tú también hiciste. Ella pide la hora. Ujú. Yo creo que no está mal, no está mal, ¿no? Pero si uno mira esa clase de tarea muy bien, entonces es una tarjeta complicada porque Ujú. tú debes pedir algo que y no es tanto la información, sino más la cosa, ¿no? Pero en este caso yo también hubiera preguntado el horario. Jetzt ist 5 Uhr. Y tú, si tú respondes, hazlo como ella, ¿no? No hagas cosas tan complicadas. ¿Sí? ¿Puedo decir una hora exacta? Es ist 2:45 oder sowas. Es ist, diga simplemente, es ist 3 Uhr, ¿no? 3 Uhr. Para no complicarse la vida. Ja. Si estás muy bien preparado, puedes decir 2:45 oder 2:10 oder 2:10 oder 3:05 oder 3:45, ¿no? Entonces, Okay. si te sientas bien y no tienes miedo, hazlo, pero si estás nerviosa, mejor al lado seguro decir, es ist 3 Uhr, es ist 4 Uhr, algo así, ¿no? Donde tú sabes que no haces errores si tú lo dices así. Okay, danke schön. Y no olvides decir después, Dankeschön, bitteschön. Dankeschön, bitte Y schön. danke, bitte, Dankeschön, bitteschön. Algo así. Hm. Haben Sie ein... Kannst du sein Buch geben, mir bitte? Ja, bitte schön. Danke. Ja. Mira, ella tenía esa tarjeta. ¿Qué haces tú con esa tarjeta? ¿No escucho? ¿Puede ser un Notizbuch? ¿Un Notizbuch? Sí, puede ser. Ok. Entonces le podría decir, können Sie mir bitte creo que sería ein Notizbuch geben? Muy bien. ¿Können Sie mir bitte ein Notizbuch geben? ¿Y la respuesta? Ja, mache ich sofort. Ok, super. Sí, ella preguntó. Noch eine Runde. Kannst du sein Buch geben, mir bitte? Ja. Ella dice, ¿kannst du dein Buch geben, bitte? Oder deine Buch, ¿kannst du deine Buch geben, bitte? Ella dice libro. Tú dijiste Notizbuch, en mi opinión, mucho mejor. Ja. También puedes decir Heft. Heft es el cuaderno, ¿sí? Es Heft. vacío para escribir, lo que usan en el colegio. Ja. Pero pues no sabemos, ¿no? No se puede decir con seguridad qué es. O incluso un Tagesbuch. Ein Tagebuch puede ser ein Tagebuch. Y la respuesta de ella, mira, está muy reducida. Ella dice, Haben Sie ein... Kannst du sein Buch geben, mir bitte? Ja, bitte schön. y ella dice, ya, bitteschön. ¿Sí? Hm. Y Pena. bien. Sí, la reacción no está mal, no está mal. Puede ser en esa tarea,
bastante corto, ¿sí? Pero yo te recomiendo, si tú tienes otra idea, que sea un poco más avanzada, entonces hazlo, ¿sí? Para no estar después en el peligro que te dicen que es muy poco, ¿no? Que tú solo dijiste ya hier, ¿sí? Como algo acá tienes, ¿sí? Pero puede ser, ¿no? En esa tarea la respuesta normalmente está un poco más corta, ¿no? Es tan larga como en la parte 2. Danke. Ja, und noch eine Runde. Wir brauchen einen Kugelschreiber. Hast du einen für mich? Ella tiene pues, diese Kugelschreiber, ¿no? Das hier ist der Bleistift. Sí, Kugelschreiber no vi en las tarjetas, pero tal vez hay otra, ¿no? Con bolígrafo. Si no estás segura, dices Stift. Sí, Stift siempre funciona. Ok. Y ella, la pregunta es, o lo que ella dice es... Wir brauchen einen Kugelschreiber. Hast du einen für mich? Y ella pregunta otra vez muy bien, dice, ich brauche einen Kugelschreiber, yo necesito un bolígrafo. Hast du einen für mich? ¿Sí? ¿Hast du einen? ¿Tienes uno para mí? Uno para mí. Sí, ella sabe bien alemán. Sí, también aplica el acusativo masculino aquí, einen. Sí, no dice eine Kugelschreiber oder ein Kugelschreiber, dice einen Kugelschreiber, así como debe ser. Y también la forma como lo dice, que empieza con ich brauche einen, si yo necesito uno, y después en una segunda frase, tú tienes uno para mí, sí, eso está bastante bueno. Si tú puedes hacerlo así, entonces mucho mejor, ¿no? Yo creo que ella ganó el puntuaje completo en este examen. Porque lo hace muy bien. Bitteschön. Y ves la respuesta, bitteschön, y ya, no más, ¿no? Y así es, ¿sí? Tú haces un gesto como que estás entregando algo y dices, bitteschön, ¿sí? También puedes decir, ja, ich habe einen. Yo tengo einen. Hier, nimm, ¿sí? Aquí, toma, nimm. Kannst du einen Bleistift kaufen? Ja. Kannst du einen Bleistift kaufen? Bleistift kaufen? Ja, ich kaufe für dich später. Y ella dice, y a mí me gusta un poco más, esa que ella hace una frase completa, dice, ja, ich kaufe ihn dir später. ¿Sí? Más tarde te lo compro. ¿Sí? Kannst du mir einen Bleistift kaufen? Ja, ich kaufe ihn dir später. La gramática no es correcta como ella lo hace, pero ella intenta decir un poco más, ¿no? Que no contestar solamente con ya, ¿sí? Porque tú recibes 5 puntos para esa respuesta, ¿sí? Entonces, si está muy corta, tal vez te dan solamente 3. ¿Sí? Entonces, es siempre recomendable repetir tal vez una parte de la pregunta, ja, ich kaufe dir einen Bleistift, algo así, pero antes de no saber cómo hacerlo, entonces dices algo como, ja klar, gerne, sí, también está bien. Algo donde no te metes en problemas después que no te entienden.
Entschuldigung, ist die Platz noch frei? Ok, ella tiene esa bonita tarjeta con la silla. Sí. Y tú preguntaste antes, ¿haben Sie Haben Sie Ja. einen Stuhl für mich? En mi Stuhl opinión, es mejor esa Ujú. pregunta. Ella pregunta, entschuldigen Sie, ist dieser Stuhl noch frei? Es significa, esa silla está libre. Ok, no fry, yeah. Y eso está bien, también está Ujú. bien. Con esa tarjeta también puedes hacer esto, preguntar, ¿ist dieser Stuhl noch frei? Es también una información, está preguntando una información, pero yo pienso que en este caso está bien hecho. Entschuldigen Sie, ist dieser Stuhl noch frei? Entschuldigung, ist die Platz noch frei? Der Platz, el puesto. ¿Sí? No, ni siquiera dice silla, dice der Platz. Ya, El puesto está libre. Ja, bitte sehr. Y ella dice, y la respuesta es un poco reducida, muy poco. Dice ya. Frei? Ja, bitte sehr. Ja, bitte sehr. bitte Sí, sehr. sí, sí de nada o sí, pues bitte sehr en este contexto no tiene traducción. Ujú. Sí, es posible contestar así, pero yo hubiera dicho ja, ist noch frei. Sí, Is no fry. está Ajá. libre. Okay. Dankeschön. Was ist das? Flasche. Y mira, ella preguntó, ¿was ist das? Porque no sabe la palabra. Sí, Ujú. ella tiene una tarjeta donde no sabe la palabra y pregunta, ¿was ist das? Y alguien allá, no sé quién, dijo Ujú. Flasche. Flasche, botella. Sí, a ver si tengo la tarjeta acá. Yo tengo una aquí con sacacorchos. Ya. ¿Qué harías con Flashy. eso? ¿Qué haces? Flashy. Sí. Puede ser sagen Sie mir o no wo finde ich die falsche donde encuentro o queda mejor como la teníamos können Sie mir bitte ein Flasche geben? Okay, pero sí, können Sie mir bitte eine Flasche, pero ¿de qué? Wein, Wasser, eine Flasche Wein bringen. Si tiene, mira bien la tarjeta. Es como vino, ¿verdad? Él la abre con sacacorcho. ¿Sí? Y es una tarjeta, sí, un poco complicada, porque tú puedes pedir varias cosas. No pides la información dónde consigo un vino, ¿sí? Esa es la otra tarea, la tarea anterior. Tú tienes que pedir lo que ves allá en la tarjeta o algo, una actividad que ves en la tarjeta, ¿sí? Entonces tú puedes, por ejemplo, pedir al mesero que te abra la botella, ¿sí? Esa es una posibilidad. La segunda es, tú pides que te entregan un sacacorchos. Ok. ¿Sí?
Pero yo no creo que solo hay que pedir la botella porque vemos allá muy bien la actitud de abrir Que la está abriendo la botella. botella. Sí, entonces tiene que Ok. ser algo así, que tú pides que te abran la botella o tú pides un sacacorchos. Sí, Sí, entonces ok. ya estás en la situación difícil de no saber qué es un sacacorchos en Entonces alemán. tengo que decir la primera opción. Sí, Entonces podría ok. decir, können Sie mir bitte die Flasche öffnen? Öffnen. Öffnen. Muy bien, así es. Können Sie mir bitte die Flasche öffnen? Sí, Ujú. 5 puntos seguro con esa pregunta. ¿Y qué dices? ¿Qué respuesta tienes? Ok, sería ja, ja, mache ich sofort. Okay. Oder ja, mache ich gerne. Sí, Okay. lo hago con gusto. Sí. Gerne, Oder sí. ja, einen Es que, Moment bitte. Sí. es que yo confundía gerne con genau. Y Con genau qué? es con genau. Genau. Ah, genau. Mhm. Mm, No, gerne es con mm, gusto. Y sí, también puedes decir ja, klar, einen Moment bitte. ¿Sí? Algo como, sí, claro, un momento, por favor. ya. ¿Ok? Bueno, entonces, espera, la última. Ich möchte eine Flasche Bier. Willst du eine Flasche Bier für mich? Einen Moment bitte, ich hole eine. Okay. Y ella quiere den Flaschenöffner. Ella pregunta, dice Flaschenöffner, ¿es realmente para los de cerveza? Sí, es. Ujú. No tenía la palabra adecuada, pero lo hizo así. Ella decidió hacerlo en la segunda opción, si pedir el sacacorchos, Ujú. pero usó la palabra mal, dijo Flaschenöffner. Sí, pero obviamente también se entiende, ¿no? Uno ya sabe que ella necesita, ¿sí? Entonces, Ujú. no es tan malo esa solución. Y la otra dice, ja, gebe ich dir sofort. Ja, danke schön. Kann ich die Karten bitte zurückhaben? Ja, das ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Ok, eso fue el examen. Siempre son 2 tarjetas que uno tiene. Entonces, Ya. tú preguntas en cada parte del examen 2 veces y respondes 2 veces. Dos veces. Como son 2 partes, entonces tienes 4 preguntas y 4 respuestas. Y 4 respuestas. Ujú. ¿Sí? Fuera de la presentación. La presentación también. Ese es el examen oral, y si quieres la próxima vez entrenamos con las tarjetas Ujú. Sí, profe, porfa. y simulando, ¿no? Entonces no me hablas español, ¿sí? Entonces, o Ok. no me digas cómo es y cómo se llama. Tú puedes preguntarme, pero en alemán, ¿no? Tú puedes preguntar, por ejemplo, wie heißt das hier? Ujú. Entonces, yo te ayudo y yo supongo que en ese examen los profesores también te ayudan si preguntas en alemán, ¿ok? Ya. ¿Tú Ok, quieres profe. hacer clase mañana o mañana no? Pues, profe, yo podría mañana 1 hora, o si quieres mejor el lunes. ¿Y 1 hora en la mañana temprano? No, sería de 11 a 12. Es Ah, algo de una reunión. no, yo mañana tengo pruebas de software, entonces creo que me Si quieres, daña, entonces, sí, claro. así me daña ¿cómo se llama? El flujo del trabajo, ¿no? Entonces, Ujú. sería mejor el lunes, ¿ok? El lunes, profe, vale. Entonces Ok. el lunes hacemos lo de las tarjetas. ¿El lunes a las 9 o es para ti siempre el lunes mejor a las 10? No, este lunes sí a las 9, profe.
Ok, listo. Vale. Ok, Tschüss. danke schön, Bis dann, tschüss, Jana. bis bald.